Muy bien, vamos a ver el tema de abdomen agudo. Esta presentación está armada para dos clases seguidas sobre la base de 4 casos clínicos. Voy a tratar de que se desarrolle en forma fluida. No obstante, ustedes pueden poner en pausa, ir a leer, hacer alguna anotación, mirar el caso, pensarlo mejor y seguir avanzando en su propio tiempo. Sería bastante útil que fuera así. Yo, en lo personal, voy a tratar de darle una dinámica continua. Puede ser que aparezca algún ruido o alguna interrupción, yo trataré de seguir. Son 4 casos clínicos, están escritos en forma compacta, de manera tal que se logre un poco una representación esquemática, sintética, y progresivamente vamos a ir desarrollando un poco los temas que contiene cada caso clínico en sí. Empezamos con este, que es un varón de 36 años de edad, que vino a la guardia por tener dolor abdominal en epigastrio de 6 horas de progresión acompañado de fiebre. Tuvo un episodio de vómito alimentario abundante seguido de tos con expectoración. A las 2 horas presenta dolor abdominal indefinido que se va focalizando en fosa ilíaca derecha. Tiene 38 grados de fiebre desde hace 2 horas. Y conversando un poco con él, nos cuenta que asistió anoche a una despedida de solteros hace 16 horas en Dubó, donde hubieron ingestas copiosas de todos los rubros. Ustedes imaginan de lo que estoy hablando. Como antecedentes, enfermedad actual, no ha tenido ningún dolor similar en otras oportunidades. Y de los antecedentes personales destaco tabaquismo de síncopa Kier, juega al fútbol los fines de semana y tiene rinitis alérgica estacional. Muy bien, lo que aquí presenté, ¿qué cosas son más importantes y qué cosas son intrascendentes para la resolución de este problema? Pongan en pausa y vayan viendo. Seguimos con la presentación. Les cuento un poco. En el examen físico, el paciente ingresó lúcido. Estaba sudoroso, asténico, hipodinámico, febril y con un sutil aliento etílico al conversar, o en la ropa inclusive. Frecuencia cardíaca está con 116 por minuto, tensión arterial 110/70, temperatura 38,7, satura al 90%. En el examen del abdomen tiene ruidos hidroaéreos presentes, pero son de escasa intensidad. Sutil o leve defensa, sutil o leve referencia dolorosa en el punto de McBurney. El signo del psoas es la puño percusión lumbar y el Murphy son negativos y los pulsos femorales de ambos lados son normales. En el examen cardiovascular lo único que destaco es una taquicardia regular. Y al examen del tórax está sonoro a la percusión, tiene algunos roncus moderados y rales crepitantes escasos en la base derecha. Mientras estaba revisándolo, pidió el papagayo para orinar, miro la orina es clara. Muy bien, llegando a este punto, vamos a buscar elementos que nos sirvan para confirmar algún diagnóstico o que nos sirvan para excluir otros diagnósticos. Ustedes van a solicitar exámenes complementarios que van a acompañar esto, pero cuanto más sofisticada y más larga sea la lista, si está cargado de elementos innecesarios, van a aumentar la demora. Y además, los largos pretensiones de estudios complementarios resultan siendo también más caros para el sistema de salud. Entonces, elijan cuál es el punto entre lo que yo necesito, entre lo que me conviene, lo que puedo hacer y de qué me sirve cada cosa. Armen su propia lista. En este momento pongan en pausa, vayan a buscar un blog, una virome y empiecen a trabajar en paralelo. Cuando tengan todo listo, arman la lista y seguimos. Muy bien. En base a la experiencia del año pasado, los alumnos pidieron
ciertas cosas de laboratorio. Yo se las ofrezco. Hematocrito 43%, hemoglobina 14,5 con un BCM de 90, 16.000 blancos, 82% de neutrófilos. Un hepatograma que tiene un poquito más de GOT que de GPT con fosfatasa alcalina normal y llama la atención la gamma GT. Si no saben cuál es el valor de gamma GT o alguno otro de estos valores de laboratorio, pongan en pausa y vayan a buscar las referencias de valores normales para seguir. Continuamos. Urea 56, creatinina 0,9, glucemia 100, amilasa 70, orina normal, Quick y KPTT normal. Ustedes acuérdense lo que dijimos el año pasado. Si ustedes llegaron a la instancia de descartar que están con un dolor abdominal inespecífico o de patología sencilla, corriente, y decidieron estudiarlo un poco más, es porque la probabilidad de que este paciente tenga una situación quirúrgica es más alta. Entonces, si ya están en ese momento, acuérdense de pedir el coagulograma básico para no seguir demorando el tiempo quirúrgico si se encuentran frente a alguna urgencia particular. El coagulograma les dio normal, CPK, MB normal, y vamos a ver un poquito lo que no falta en ninguna guardia: dolor abdominal, placa simple de abdomen, frente, acostado y de pie. Tengan en cuenta que esa radiografía prácticamente no les va a dar ningún cambio de conducta. En la mayoría de los casos, ustedes van a ver niveles hidroaéreos que lo único que acompañan es la confirmación de un peritonismo o de un ilio, en donde la clínica ya lo mostraba. Si la clínica todavía no lo muestra, no van a ver gran cosa. Las únicas dos situaciones que las placas simples de abdomen de pie les van a dar son los cuadros de perforación, en donde van a ver aire bajo la cúpula diafragmática derecha, si la placa se hizo de pie, por supuesto, o signos de obstrucción intestinal. Para todo lo demás van a ver elementos de peritonismo y difícilmente tengan algún aporte más. El electrocardiograma lo tienen acá presente, les doy las tres derivaciones, pero el resto tenía más o menos las mismas características. No ven otra cosa que... ¿Qué piensan ustedes? El electro ya les va sirviendo si llega a ser un paciente quirúrgico, tienen el electro prequirúrgico hecho y eso resulta bueno. Muy bien. Llegamos a este momento. El razonamiento comienza excluyendo la posibilidad de patología extraabdominal. El año pasado vimos este punto y nuevamente quiero hacer hincapié. Ustedes tienen que hacer un examen abdominal un poquito más extenso. En todo paciente que tiene un dolor abdominal, también deben evaluar el resto del organismo. Tengan presentes que muchas veces hay causas extraabdominales que se presentan como abdomen agudo. Si ustedes no revisaron otras zonas, no van a lograr esos diagnósticos y van a seguir tratando de demostrar cuál de las patologías abdominales están causando este episodio. Así que el examen físico debe ser rápido pero completo. Por otro lado, también conocen la clasificación de los abdómenes agudos entre los abdómenes agudos médicos y quirúrgicos. Esta es una clasificación muy interesante porque le hace hincapié al clínico su responsabilidad de encontrar todas estas patologías que van a terminar teniendo tratamiento médico y que no son territorio del cirujano. Sin embargo, en realidad, este punto es un punto de decisión sobre la clasificación acerca de la conducta terapéutica que usamos. Y en este momento nosotros no estamos eligiendo el tratamiento, estamos tratando de llegar al diagnóstico. Así que en este momento tenerlo presente no nos sirve. Vuelvo a hacer hincapié, tenemos que hacer el diagnóstico, planteémonos si estamos en causas intraabdominales o extraabdominales y tener un poquito cercana la posibilidad de sospechar en el cuadro quirúrgico para ir advirtiéndole al cirujano o para que los estudios que vamos solicitando tengan un poquito de inclusión cualquier eventualidad quirúrgica. Sabemos que
hay algunos elementos que hacen más probable que el cuadro termine siendo quirúrgico. En este caso en particular, tenemos dolor de menos de 48 horas de presentación, acompañado de vómitos y con una sutil defensa o rebote. Y dentro de los síntomas, el paciente vino con fiebre y con vómitos integrando el cuadro clínico. De los signos que aumentan la probabilidad quirúrgica, la alteración de los signos vitales con signos peritoneales, con ausencia de ruidos hidroaéreos y con una sutil hipoxemia que este paciente debe tener por el índice bajo de saturación. Ahora, volvamos a la concepción original. ¿Este paciente tiene patología abdominal o extraabdominal? Si tuviera que tener en cuenta la patología abdominal, acuérdense que el 40% de las veces los dolores abdominales de unidades de emergencia son dolores abdominales que al terminar de estudiarlos definimos que es un dolor abdominal de tipo inespecífico y que va a salir adelante con un tratamiento dietético y con cuidados generales. Si tenemos que tener en cuenta las causas extraabdominales, hay una lista bastante larga de causas y aquí pretendo representarles algunas de cierta gravedad y que se ven con cierta frecuencia en las guardias comunes. Muy bien, pero además de ellas, existen otras causas de tipo neurológica, metabólica, hematológica, etcétera, que también pueden darle un cuadro de abdomen agudo casi idéntico al que estamos viendo en este momento. Con los elementos que ustedes han podido ver hasta ahora y los estudios que les he ofrecido, ¿quisieran pedir algo más? ¿Les ha quedado alguna eventualidad en el aire que necesiten evaluar con más detalle? ¿Pedirían algún estudio más? Pongan en pausa, piénsenlo y anoten. Muy bien, continuamos. Yo lo que les traigo a colación es una radiografía simple de tórax frente. Miren la radiografía, definan la calidad. ¿Es una buena radiografía? ¿Está bien sacada? Busquen las alteraciones en partes blandas. ¿Hay algo en partes blandas, enfisema subcutáneo, algún tumor? Busquen alteraciones en la estructura ósea, fracturas costales, clavícula, vértebras. Valoren las imágenes de mediastino. La verdad que esta placa se ve muy bien la sombra de la tráquea y la bifurcación en los dos bronquiofuentes, inclusive en los bronquios segmentarios, cosa que no es tan común de ver. Mediastino ya lo vieron y finalmente evaluemos entonces los campos pulmonares. De todo esto, ¿encontraron algo? Por de pronto, esta radiografía de tórax tiene algunos elementos de mala calidad que nos pueden llevar a algún error. Está descentrada hacia la derecha, así que exagera patología del hilio derecho y esconde patología del hilio izquierdo. Está más penetrada de lo que debería, tiene la columna, se ve en toda su extensión, mientras que detrás del corazón no debería verse, solamente detrás de la tráquea. Así que tiene más rayos de los que necesito. Eso significa que me esconde patología. Pero aún así, en el examen de los campos pulmonares, en el campo inferior derecho, bien lateral, encontramos una imagen con un broncograma aéreo claro por debajo de la cisura horizontal. Y en el contexto de todo este cuadro, la presentación fue hecha para el diagnóstico de una neumopatía de características típicas. O sea, ya establezco que es un abdomen agudo de tipo médico porque voy a tener que darle un tratamiento antibiótico y que es un abdomen agudo cuya causa en realidad era extraabdominal. Acepto que no es un diagnóstico muy frecuente, pero no es excepcional. Tengan siempre presente que estos diagnósticos se pueden hacer por un trabajo completo y metódico al recibir al paciente. A mí me recuerda una paciente que yo he tenido muchos años atrás
de 90 años y derivaban desde un pueblo rural de Córdoba para operarla de apendicitis aguda. Me llamaron para que prepare todo lo quirúrgico necesario mientras viajaba, con la idea de aprovechar al máximo el tiempo y no demorarla más a su llegada. Haciéndola corta, al llegar la encontré febril, tenía un claro síndrome de condensación en el campo inferior derecho y terminó sin cirugía. Ceftriaxone y se curó sin cirugía la teórica apendicitis. Muy bien. Si quieren descansar, hacen una pausa. Yo continúo con el caso clínico 2. Paciente mujer, 70 años de edad. Consulta por dolor abdominal intenso. De 12 horas de evolución, localizado inicialmente en forma difusa, pero progresivamente se fue acentuando hacia la fosa ilíaca izquierda, y nos refiere que tuvo un episodio hace 6 horas de diarrea que provocó dolor en su hemorroides habitual y ella relaciona con algunas estrías sanguinolientas que vio en la diarrea. Como antecedentes personales destacamos tabaquismo de 25 pack year, hipertensión arterial desde hace 15 años diagnosticada, recibe 10 miligramos de enalapril y controla en forma ocasional. Apendicectomía en la infancia, tiene tendencia a la constipación, pero eso es desde la juventud. 3 embarazos, 3 partos normales y nos cuenta sus famosas hemorroides que tiene desde hace 25 años atrás. Al examen físico, la tenemos inquieta, pálida, sudorosa, llama la atención, algo taquicárdica, con 108 de frecuencia cardíaca, es irregular y es desigual el pulso. La tensión arterial es 102,66 y la temperatura axilar 36,6 grados centígrados. Satura al 97%, tiene una frecuencia respiratoria de 28 por minuto. El primer ruido cardiovascular es variable y me llama la atención que veo la yugular, pero me cuesta diferenciar el pulso. El abdomen está blando, depresible, y la sensibilidad abdominal está aumentada de manera difusa. No tiene signos específicos de irritación peritoneal. Los ruidos hidroaéreos están algo disminuidos. Muy bien, con estos elementos vamos pensando en qué diagnósticos diferenciales yo jerarquizaría en este caso, porque de acuerdo a esos diagnósticos diferenciales también estará la lista de los estudios que le solicitaría. Pongan en pausa y vean la lista de los diagnósticos diferenciales que ustedes hicieron. Y acá les ofrezco los diagnósticos diferenciales que los alumnos del año pasado ofrecieron ante este ejercicio. ¿Les parecen razonables estas opciones? ¿Difiere mucho de la de ustedes? ¿Hay cosas que ustedes pusieron y acá no están? ¿Hay cosas que acá están y ustedes no pusieron? Vamos a ver uno por uno, brevemente, a favor y en contra. Infarto, a favor. La edad, los factores de riesgo. Tal vez el comienzo del cuadro, pero la progresión da varios datos hacia una patología claramente abdominal. De todas maneras, el electrocardiograma podría ser útil. Podríamos ver algunos elementos que acompañan el infarto, podríamos encontrar algún otro patrón que pueda ser útil al diagnóstico y si no nos da nada, al menos ya tenemos el electro para ofrecerle al cardiólogo si llega a ir a cirugía. Si vamos a pensar en el infarto y lo queremos descartar y disponemos de troponina en el lugar que estamos trabajando, sería fantástico. Si no, le pedimos enzimas cardíacas
más accesible. No me parece mal. La segunda posibilidad es la diverticulitis. ¿Qué tiene a favor? Es una mujer constipada, mujer, mayor de 40 años, diverticulitis. Compro. ¿Le pedimos una tomografía computada? ¿Con contraste o sin contraste? Para ver el diagnóstico de urolitiasis. Raro que empiece con la urolitiasis a los 70, pero es una posibilidad razonable. Pedirle un sedimento urinario a ver si veo hematuria. Y la misma tomografía computada me sería útil. La única cosa que aclaro es que si quiero ver litos, pidan la tomografía sin y con contraste. Porque a veces el contraste genera imágenes que se pueden confundir con cálculos por la opacidad. El cuarto diagnóstico es la ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Poco probable en este contexto. La clínica no aumenta la sospecha, pero se vería en la tomografía computada lo mismo que el infarto renal. El examen físico no me da ninguna característica en particular. Pancreatitis aguda. ¿Les parece razonable? No hay ingesta etílica reciente definida, aunque puede estar negando la ingesta etílica como buenas partes de estos pacientes. No hay antecedentes de litiasis biliar tampoco, pero bueno, se los acepto. ¿Esto qué significaría? ¿Ustedes qué pedirían? Amilasa en el laboratorio. Muy bien. Y acuérdense entonces de incluir el coagulograma básico prequirúrgico. Muy bien, acá tienen el electrocardiograma. Pongan en pausa, mírenlo bien y traten de hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que están viendo y qué importancia podría tener o no en el cuadro que estamos analizando? Seguimos adelante. Les ofrezco un laboratorio. En este laboratorio lo que vamos a ver es una serie de elementos. Pongan en pausa, analicen el laboratorio y después volvamos al audio para que yo lo analice junto con ustedes. Seguimos adelante entonces. El electrocardiograma que ustedes vieron tiene claramente signos de fibrilación auricular. ¿Nos puede interesar la fibrilación auricular? ¿Me aumenta el nivel de sospecha de alguna patología de abdomen agudo? El laboratorio. En el laboratorio vemos una anemia leve de tipo normocítica. Tiene leucocitosis evidente a predominio neutrófilo, 13.400 blancos. Esto está presente en la mayoría de los casos de dolor abdominal que hemos tratado de estudiar. No discrimina el diagnóstico, pero es lo primero que les va a pedir el cirujano para bajar a verla a la guardia. Por otro lado, si ustedes tienen un alto nivel de sospecha y hacen los diagnósticos más precozmente, puede ser que tengan una patología quirúrgica bien clara y que todavía los leucocitos estén por debajo de 10.500, o sea, tampoco van a servir para descartar patologías quirúrgicas graves. Tiene la GOT un poco elevada, pero no hay elementos para hepatitis tóxica. La LDH es claramente alta. Esta amilasa, ¿cómo la encontraron? Levemente elevada. El coagulograma vino normal. ¿Qué les parece este sedimento urinario? Densidad 1020, pH 5,
negativo para proteínas, negativo para glucosa, tiene 20 leucocitos por campo de 40 aumentos y 12 eritrocitos por campo. Entonces, con estos elementos, ¿hay algo clave? Acuérdense cuando miren esta orina que esto es de bajo grado, pero para que la leucohematuria tenga relación con patología urinaria como causa del cuadro doloroso o como diagnóstico de la patología, tendría que tener más de 30 glóbulos rojos por campo, más de 20 leucocitos por campo. Al revés, los leucocitos más de 30, los eritrocitos más de 20. Si no, hay varios de otros procesos abdominales que causan dolor abdominal agudo y la leucohematuria leve no debe jerarquizar el proceso como propio de la vía urinaria. Y les ofrezco entonces la tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Pongan en pausa, miren la tomografía y díganme qué ven. De acuerdo a eso, ¿cuál es el diagnóstico final de ustedes? No, pero es clarísimo esto. Muy bien. ¿Qué piensan? El caso está pensado para jerarquizar la enfermedad isquémica intestinal. ¿Recuerdan del año pasado que lo vimos? La isquemia intestinal tiene dos grandes formas. La isquemia colónica, que es un cuadro que tiene mucha menor gravedad, puede tener un sangrado significativo, es autolimitado. El paciente repite los episodios de tanto en tanto, nunca adquiere una magnitud importante y generalmente sin tratamiento evolucionan bien. Pero lo que es más importante es que tengamos presente las distintas formas de isquemia mesentérica que podemos observar. En este caso estamos centrados en la patología mesentérica aguda, ¿cierto? Y la patología mesentérica aguda, la forma embólica, es muy poco frecuente, pero tiene una mortalidad del 50%. El dolor es súbito, intenso, casi sin elementos diagnósticos al examen físico, hasta que progresa la necrosis. Después viene el neumoperitoneo, ilio, shock y la muerte. Esta forma embólica es importante que la sospechemos con una clínica muy pobre. Y dentro de los elementos de sospecha, la fibrilación auricular, el infarto reciente, el aneurisma del ventrículo izquierdo, la presencia de valvulopatía, son focos que nos podría explicar los orígenes embolígenos. La forma trombótica es infrecuente. Se da más en pacientes con isquemia mesentérica crónica que vienen sufriendo de ángulo intestinal de larga data, 3-4 horas postprandiales. Tiene factores de riesgo de aterosclerosis y se precipita por situaciones como deshidratación, hipovolemia por diarrea, por vómitos profusos en un posoperatorio o por condiciones de bajo gasto cardíaco, como la insuficiencia cardíaca o el infarto. También la isquemia mesentérica puede estar relacionada con la trombosis venosa mesentérica aguda, generalmente en la vena mesentérica superior. Este cuadro se presenta con dolor abdominal sordo, vómitos, diarrea y distensión abdominal y tiene estrías hemáticas en la diarrea. Raro ascitis después de varios días. La forma fulminante es muy rara, parece una isquemia mesentérica trombótica y progresar a peritonitis es raro. Cuando hablamos de isquemia mesentérica no oclusiva, estamos haciendo referencia a pacientes añosos que tienen un importante grado de aterosclerosis y que en situaciones determinadas de hipoflujo, como shock, hemorragia, insuficiencia cardíaca grave, sepsis, drogas vasoactivas, etc.,
agrega al vasospasmo a la patología ya presente y esto evoluciona hacia la isquemia intestinal. Este es un paciente complicado, más común, internado en terapia intensiva. Tienen distensión abdominal, acidosis metabólica, es un cuadro grave, requiere de un claro manejo hemodinámico y tiene una mortalidad cercana al 100%, altísima. Acá vemos un repaso de lo que es la irrigación esplácnica para que lo refresquen. Entre el 10 y el 35% del gasto cardíaco recibe el sistema esplácnico dependiendo de la demanda, sobre todo si estamos en la etapa de ayuno o en la fase de digestión activa. La extracción de oxígeno es baja, ya que el requerimiento circulatorio está comandado por el proceso digestivo en sí. Las alteraciones isquémicas intestinales arteriales pueden producirse por oclusión aguda embólica o trombótica, que eso ya lo vimos recién. Seguimos hacia la siguiente y les recuerdo algunos datos que también vimos el año pasado. Descartando los casos de isquemia crónica, de los casos que vamos a ver en una unidad de emergencia por dolor abdominal agudo en relación con isquemia mesentérica, 2/3 de ellos van a ser isquemia mesentérica aguda. No es la causa de abdomen agudo más frecuente, pero tampoco es una rareza, una situación excepcional. Tiene cierta frecuencia. Lo particular es su alta mortalidad. Es una patología asociada a la edad. Y si bien en este gráfico pareciera que los casos tienen menor incidencia después de los 80, no es verdad. No se engañen, porque este gráfico muestra el número absoluto de casos. La población total mayor de 80 también disminuye drásticamente, o sea que la incidencia sigue aumentando a lo largo de las décadas y es mayor aún a los 90, pero la población es muy chiquita. Entonces, el año pasado hicimos hincapié en que los elementos del diagnóstico, los más importantes, no tienen que ver con la semiología abdominal, sino con los fenómenos de alerta. Que ustedes reconozcan estos pacientes de alto riesgo de isquemia. Dolor abdominal con alto riesgo de isquemia, deben estudiarla y descartarla. En el cuadro clínico tenemos el problema clásico, que es cuando el cuadro se inicia, no tiene signos específicos. Lo que sí llama la atención es que el paciente se queja mucho más de dolor de lo que nosotros encontramos alterado al revisarlo. El examen es bastante bueno, no tiene defensa, hay ruidos, etc. Sin embargo, el paciente se queja claramente de dolor. Tiene distensión abdominal, puede tener náuseas y vómitos y tiene una diarrea que a veces tiene estrías hemáticas como orientativa. Ahora, cuando el cuadro progresa, vamos a ver deterioro cognitivo, taquipnea propio de la acidosis, signos de irritación peritoneal, porque en cierta forma están hablando ya perforación y peritonismo. Y este cuadro ya tiene una mortalidad altísima. O sea, que tenemos que lograr un diagnóstico cuando los elementos clínicos son pobres. Y acá diría que hay una tríada, que es factores de riesgo para fuente embolígena, la posibilidad de que veamos una diarrea sanguinolienta y un dolor agudo en una persona anciana que es desproporcionado en comparación con los elementos que tenemos al examen físico. Del laboratorio no hay grandes cosas que nos aporten. La acidosis metabólica en una etapa avanzada, el lactato también, y está aún discutiéndose si solicitar un dímero D nos podría ser de utilidad. Este es uno de los primeros trabajos que estudió el valor del dímero D en el diagnóstico de la isquemia mesentérica, un trabajo hecho con 14 pacientes y el punto de corte del dímero D fue establecido en 0.3 miligramos por litro. La sensibilidad para isquemia mesentérica aguda fue del 100%. Ahora, fíjense que la especificidad
fue muy baja, del 38%. ¿Por qué? Porque había causas como las que ustedes ven aquí, de oclusión, de estrangulamiento, etcétera, que eran la patología predominante en ese caso y no era una isquemia mesentérica aguda como proceso primario. Cuando extendieron el valor del dímero D elevado a todas las patologías de isquemia mesentérica aguda más las isquemias secundarias a procesos mecánicos, el valor del dímero D se elevó al 75%. Y si lo correlacionamos en la conducta final relacionado con una laparotomía de urgencia, el dímero D elevado correlacionaba con el 100% de los casos. Son casos, trabajos muy chicos, a pesar del tiempo que pasó desde este trabajo original, todavía no hay grandes avances. Sería posible que sirva para marcar sufrimiento isquémico, pero no específicamente isquemia mesentérica aguda. Combinado con otras variables, ustedes ven acá un rendimiento en donde en los tres casos hacemos hincapié en la fibrilación auricular como elemento útil en el diagnóstico al momento de la consulta. La angiografía es el gold standard para su diagnóstico. Tiene como inconvenientes que demora bastante la cirugía, que es un procedimiento invasivo y que no está en cualquier unidad de trabajo. Y el clásico es la tomografía computada, que es la que yo les mostré en el ejercicio. En este caso, la tomografía computada está hecha con contraste y ustedes ven claramente donde hay paredes intestinales claramente perfundidas por el contraste, donde el contraste marca bien el borde de la pared, y otras asas en donde la pared no tiene perfusión por contraste. Esta es otra tomografía en donde vemos que las asas vecinas se dilatan y nuevamente la falta de presencia de contraste en la pared intestinal. Muy bien. Hay que estabilizar al paciente, hay que evitar los vasopresores que podrían exagerar la isquemia. Se podría considerar de dar oxígeno en máscara para enriquecer un poco el aporte de oxígeno. En definitiva, el sufrimiento es fundamentalmente por hipoxia tisular. Obviamente poner todo el aparato digestivo en reposo, nada por boca, sonda nasogástrica para retirar los líquidos que van a tratar de eliminarse y inhibidores de la bomba de protones. Después debemos considerar la anticoagulación o heparina de bajo peso y si es necesario ir ya dando profilaxis antibiótica con antibióticos de amplio espectro, sobre todo por la posibilidad del riesgo de perforación. Existen una serie de tratamientos invasivos que se pueden elegir. La embolectomía quirúrgica, esto se daría específicamente por endarterectomía o por bypass, pero es en las formas trombóticas, tiene que ser un trombo lo que se va a tratar de embolectomizar, ¿no es cierto? O la resección quirúrgica intestinal si ya el área intestinal está necrótica. En este caso, la laparotomía será acompañada con la resección, la anastomosis en un primer tiempo o en un segundo tiempo y el drenaje, colocando un drenaje en los casos que haya habido peritonitis perforada. Muy bien. Vamos al caso clínico número 3. Yo voy haciendo la presentación a alta velocidad. Entiendo que ustedes
pueden necesitar más tiempo para ir mirando, para ir pensando, para ir analizando las cosas, y les dejo a ustedes que manejen ese tiempo a la voluntad de ustedes con el uso de la pausa. Así que mantengan ustedes esa. Al examen físico me encuentro con una paciente obesa, con algo de palidez cutáneo mucosa, está lúcida y claramente ansiosa, inquieta. 38,3 de temperatura axilar, 90-60 de tensión arterial, 125 por minuto la frecuencia cardíaca, 20 respiraciones por minuto y una saturación del 97%. Es sutil un agrandamiento parotídeo, tiene un abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos disminuidos y tiene dolor difuso a la palpación. Signos de defensa negativo, maniobra de Bloomberg negativa, signo del obturador y del psoas negativos. Murphy dudoso y McBurney negativo. Muy bien. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que ustedes consideran? Muy bien. Vean los valores de laboratorio. Pongan en pausa, mírenlo con tranquilidad y hagan su propia composición de lugar. Superpongan estos datos a lo que rescataron en el interrogatorio y en el examen físico. ¿Qué se puede armar en todo esto? Muy bien. Seguimos. Acá, este caso, la primera lección que nos llevamos es el tema del anciano. El anciano es un paciente de cuidarse, muy difícil. Los ancianos, por un lado, tienen muchos antecedentes en su larga historia de vida. Algunos son trascendentes, otros sin importancia para el cuadro que estamos viendo. Y por otro lado, los ancianos, tanto en la consulta por dolor abdominal o por otro tipo de consultas de patologías muy distintas, suelen presentarse en formas atípicas y con menos elementos específicos para el diagnóstico. Acá yo les marqué la importancia del atenolol, pero hay un montón de medicamentos que nos pueden modificar la interpretación del cuadro. El atenolol en este caso podría hacer que esa frecuencia cardíaca de 105 no sea la real a la situación que está ocurriendo. Pero hay corticoides, analgésicos, psicofármacos, en fin, largo listado de situaciones que podrían cambiarlo. La primera pregunta que yo les hago frente a este paciente, ustedes, ¿con qué sensación de urgencia están? ¿Qué apuro tienen? ¿Hay elementos tranquilizadores hasta ahora o lo ven como una emergencia? Hagan su lista de diagnósticos diferenciales y vayan armando sus posibles estudios diagnósticos a pedir, pero siempre teniendo en cuenta con qué tiempo creen ustedes que deben moverse. Diagnósticos diferenciales. Dolor hacia el flanco y hacia la fosa ilíaca izquierda en una persona mayor de 40 años nos debe hacer pensar en la diverticulitis aguda, ¿no es cierto? Es una patología que aumenta en frecuencia
después de los 40 años, es más frecuente en fumadores y en obesos. El foco doloroso está en la fosa ilíaca izquierda generalmente. Y recuerden que el 95% de los procesos diverticulares en general asientan en el colon izquierdo, sobre todo en el sigmoides. Ahora, la palpación de una dudosa masa en la fosa ilíaca izquierda también podría acompañar a la diverticulitis aguda. La masa palpable está en el 20% de los pacientes con diverticulitis. Pero este paciente tiene una evolución demasiado rápida y con elementos que exceden a una simple diverticulitis aguda, ¿no es cierto? Si fuera una diverticulitis, no sería una diverticulitis simple. ¿Qué complicación considerarían? La perforación. El paciente ya tiene elementos peritoneales, pero parece en shock. Hay un signo sencillo y útil, pero poco estudiado en cuanto a su valor predictivo positivo o negativo, que es la pérdida de la matidez hepática. En el decúbito dorsal, si hay suficiente aire en el peritoneo, se ubicaría inicialmente en los sectores más altos del abdomen, o sea que en decúbito dorsal estaría en epigastrio y en las áreas subcostales bajas, haciendo desaparecer la matidez hepática. En este caso, ya les referí que se percute mate el hígado, haciendo menos probable la perforación por divertículo o lo que sea. Entonces, debemos extender nuestra lista y considerar otros diagnósticos. Un paciente que ingresa con un cuadro de rápida evolución y signos de hipovolemia, la ruptura de víscera abdominal es un diagnóstico a considerar. La ruptura esplénica en lo particular. Falta el antecedente necesario de un trauma para considerar la ruptura esplénica, pero tengan presente que la ruptura puede ocurrir generalmente dentro de las 48 horas, pero puede verse hasta algunas semanas después del traumatismo original. El paciente tiene un cuadro súbito, dolor del lado izquierdo y una evolución rápida hacia el shock que podría ser por pérdida masiva de sangre. Deberíamos descartarlo, ¿no? Insisto, ustedes, ¿a qué velocidad creen que deberían resolverlo? ¿Están con tiempo? Categóricamente no. ¿Qué estudio les serviría entonces? Y elijan algo rápido, accesible, confiable. Muy bien, anoten qué estudios le pedirían. Ahora, si verdaderamente tuviera una hemorragia aguda importante, ¿por qué no tiene anemia en los análisis de sangre que le hicimos en el momento del ingreso? Acuérdense que la anemia es una manifestación de laboratorio que requiere por lo menos unas 12 horas de hemodilución para verse reflejada en una caída del hematocrito. Al principio puede haber sangrado el 10, el 15% de su volemia, sin embargo el hematocrito se mantiene constante y después, a lo largo de las horas, a medida que va hemodiluyéndose, el hematocrito se va a ir viendo cada vez menor. Así que la ausencia de anemia normocítica categóricamente no excluye la hemorragia, ni por ruptura esplénica, ni tampoco por una ruptura de aneurisma abdominal. La ruptura de aneurisma abdominal también podría evidenciar una hemorragia rápida dentro de la cavidad abdominal. El paciente tiene factores de riesgo de aterosclerosis, tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad, asumo, sedentarismo acompañante, y como en la mayoría de los casos de ruptura de aneurisma abdominal que llegan a la unidad de emergencia, desconocen padecer un aneurisma, que ha sido progresivo desde años o décadas atrás. Recuerden que en los primeros momentos del sangrado no irrita al peritoneo y es difícil que tenga manifestaciones de peritonismo. La hipotensión puede estar ausente en el 60% de los casos al momento del ingreso.
Y aquí, en este caso, se ve claramente el aumento de la presión sistólica diferencial entre miembro superior y miembro inferior, como un signo poco frecuente pero de alto valor diagnóstico. Y al igual que la ausencia de pulso en una o dos femorales, presente en menos del 25% de las rupturas, es muy específico, se asocia con un alto índice de mortalidad. Muy bien, entonces sigo preguntándoles, ¿qué estudio pedirían? Anoten. ¿Hay algún diagnóstico diferencial más que podamos agregar en esta presentación? Y bueno, creo que nos quedan dos. La isquemia mesentérica ya la describimos en el caso anterior, perfectamente podría corresponder a este caso y creería que estaría más cerca de un cuadro complicado con perforación, necrosis y perforación. Y finalmente la urolitiasis izquierda. Creo que este caso es demasiado catastrófico para que pueda coincidir con un lito enclavado. La harina que presenta es leucohematuria de bajo grado, no una hematuria franca. Ya vimos este tema antes, van a volver a tener clases de urolitiasis, pero creo que en este ejercicio es perder el tiempo trabajar sobre este diagnóstico. Además, otros estudios que pediría, como la ecografía abdominal o una tomografía computada de abdomen bien hecha, también me serviría para hacer este diagnóstico. Entonces, a esta situación, ¿qué creen ustedes que tienen como primer diagnóstico posible? Diagnósticos de urgencia alternativos y qué estudio pedirían para evaluarlo. Muy bien, acá ustedes tienen dos tomografías computadas que sirven como un modelo, en donde claramente se ve que la aorta abdominal en los dos casos es mucho más grande que el cuerpo vertebral. Ustedes tengan la referencia que en una tomografía computada el cuerpo vertebral de una persona de tamaño medio generalmente correlaciona con un ancho entre 4 y 5 centímetros. Y aquí en la imagen de la izquierda ustedes ven la aorta, que se puede distinguir un poco por ciertas calcificaciones, etcétera. Tiene 7 centímetros de alto. Y lo que claramente se ve en las dos imágenes, en la de la derecha y la de la izquierda, es que en ambas hay evidenciado y exagerado por el contraste endovenoso la presencia de un trombo intramural. La imagen de la derecha encima tiene cierta extravasación de sangre que está un poquito limitada por el peritoneo. Esta imagen no corresponde al mismo paciente que yo les presenté, porque el que yo les presenté es una ruptura de aneurisma de aorta abdominal con un sangrado mucho más profuso y deberían ya verlo más diseminado. Este es un sangrado de pequeña extensión. El paciente nuestro no era esta imagen y es un paciente que está entrando al shock. La ruptura de aneurisma de aorta abdominal desgraciadamente es una catástrofe con una mortalidad altísima, cercana al 90%, incluso en las unidades de emergencia con protocolos dinámicos y tiempos diagnósticos promedio de 12 minutos. La mortalidad de esos centros publicada es del 72%, o sea que aún actuando rápido se nos muere la mayoría. Uno de los grandes problemas con la ruptura del aneurisma de aorta abdominal es la falta del diagnóstico precoz de aneurisma. El otro problema es el error diagnóstico del cuadro abdominal agudo, que acompaña entre el 30 y el 50% de los casos de verdaderas rupturas. Ahora, fíjense que el cuadro doloroso tiene frecuentemente irradiación lumbar y también es frecuente la irradiación hacia la ingle o hacia el escroto. Incluso en el 12% de los casos el dolor es solo lumbar.
Por eso, el error más frecuente es que confundamos la ruptura aneurisma de aorta abdominal con la urolitiasis del mismo lado. Se parece y nos hace demorar y entretener. Entonces, definiciones. ¿Ustedes recuerdan cuándo se considera aneurisma de la aorta abdominal? Lo vimos el año pasado desde algunos aspectos clínicos. Cuando tiene más de 30 milímetros de diámetro, es un aneurisma de aorta abdominal. Ahora, el punto importante considerado de corte es el riesgo de ruptura. El riesgo de ruptura se considera a partir de los 55 milímetros. ¿Sí? En la mujer se iguala al hombre si se usa 50 milímetros como punto de corte de la decisión quirúrgica, especialmente en aquellas pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Es una patología que va a ir teniendo una expansión generalmente de 1 a 2 milímetros por año, pero hay situaciones en donde la expansión se considera una expansión rápida y eso generalmente también obliga a acelerar la decisión quirúrgica. De no mediar una cirugía reparadora deberá vigilarse con ecodoppler periódicamente. Y hay que controlar en estos pacientes la tensión arterial, ya que valores más altos de tensión arterial condicionarán una expansión más rápida del aneurisma, aumentando el riesgo de ruptura y aumentando enormemente la mortalidad. La edad avanzada es otro factor que es importante. Se calcula que un paciente joven con un aneurisma mediano, o sea, entre 40 y 55 milímetros, sin ruptura, por supuesto, tiene una expectativa de vida larga, va a requerir reparar el aneurisma en algún momento de su vida. Tiene un 50% de probabilidades de haber alcanzado los 55 milímetros en los próximos 3 años y ser operado, 60 a 65% de probabilidades a los 5 años y el 75% ya se operó a los 8 años. Ahora, los ancianos progresan más rápidamente a la ruptura que los jóvenes, pero por otro lado, la expectativa de vida es menor. Y estos son puntos que se toman para la decisión quirúrgica al momento del diagnóstico de aneurisma, obviamente no roto. El paciente que nosotros estamos atendiendo es una catástrofe, es una ruptura con una hemorragia seria y con shock, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal leve o moderado, ¿cuáles son las medidas que debemos recomendar para su tratamiento? Se supone que reducir el consumo tabáquico sería beneficioso al reducir los efectos que tiene el cigarrillo, especialmente sobre la degradación del tejido conectivo, pero esto no fue probado. Lo que sabemos es que dejando de fumar, el riesgo de desarrollar un aneurisma de aorta abdominal se va reduciendo a lo largo de los siguientes 10 años. Pero no se conoce el efecto que tiene el dejar de fumar sobre la progresión de un aneurisma que ya está formado. Los exfumadores sometidos a una cirugía reparadora tienen menos progresión al aneurisma posoperatorio tardío que los fumadores activos, de manera tal que desaconsejemos y tratemos de lograr el abandono del hábito tabáquico. El otro punto es el ejercicio físico. Aprovecho para comentarles que la actividad aeróbica regular de moderada intensidad, como trotar, nadar, andar en bicicleta, jugar al golf, equitación, etc., no precipitan el riesgo de ruptura. Obviamente, todo lo que produce aumentos transitorios de la presión abdominal, o sea, todo lo que produce valsalva, como puede ser levantamiento de pesas o los golpes de boxeo, sí tienen un mayor riesgo de ruptura de un aneurisma ya diagnosticado. Y esos ejercicios sí deben evitarse. Tenemos algunas conductas tradicionales, el uso de beta bloqueantes. No hubo
beneficios todavía muy definidos, se siguen usando en general, los beta 1 selectivos especialmente, aunque todavía no se han rescatado suficientes evidencias. Los inhibidores de la enzima convertidora, la amlodipina, las estatinas, etcétera, tienen muchas publicaciones de tipo experimental. Todavía faltan concluyentes datos al respecto del uso terapéutico para todos. Los diuréticos definitivamente no demostraron beneficios. En un momento se planteaba algunos antibióticos que no demostraron beneficios. Y últimamente se está insistiendo en la precaución que debemos tomar en pacientes que tienen un aneurisma de aorta abdominal sin ruptura, leve a moderado, no darle quinolonas para los distintos procesos, infección urinaria, procesos respiratorios, etc. No darle quinolonas, porque aparentemente las quinolonas tienen asociado un aumento del riesgo de expansión y de ruptura. Sabemos que la mortalidad del aneurisma en los siguientes 30 días es un poco más alta. Ahora, la mortalidad quirúrgica, como el paciente que nosotros vimos, es altísima. La mortalidad de la cirugía programada de un paciente que tiene un aneurisma mayor a 5,5 centímetros o mayor a 5 centímetros en la mujer y electivamente va a hacerse su reparación quirúrgica por cirugía convencional o por cirugía percutánea, la mortalidad es marcadamente menor. Por cirugía convencional 5,4% y percutánea 2,5% al año. Esto a 5 años no tiene diferencia entre elegir una forma o la otra. Ahora, si vemos inicialmente el manejo médico versus el manejo quirúrgico, pareciera que el manejo médico en los primer año después del posoperatorio tiene mejor pronóstico que el manejo quirúrgico. Y esto está un poco condicionado porque la mortalidad de la forma quirúrgica tiene un cierto pico en los primeros 30 días posoperatorio, 1,6%. Pero después, a largo plazo, el manejo quirúrgico temprano tiene mucho menor mortalidad que el seguimiento médico para esperar el tiempo de la decisión quirúrgica. Hay un trabajo hecho por Lederle que repetidas veces lo van a ver asociado a los estudios de aneurisma de aorta abdominal en 1.136 pacientes, en donde vieron que 5 años después la mortalidad era similar en ambos grupos. Muy bien. Hemos terminado esta presentación. Espero que hayan podido arreglarse bastante bien con este formato y hayan hecho suficientes pausas para tomarse el tiempo propio de ustedes y no dejarse llevar por mi velocidad. Los que tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora haciendo clic en el signo de interrogación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias.